Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un nuevo conversatorio organizado por el Futuro es Libertario y el Partido Libertario MX para todos ustedes. La Agrupación Política Nacional, el Futuro es Libertario, es una asociación civil conformada por ciudadanos interesados en promover el libertarismo como movimiento político en México. Y para ello hemos realizado en este y otros eventos, además, estamos reuniendo 7,000 firmas de apoyo para obtener el registro ante el INE. Por favor, visiten todas nuestras redes sociales para recibir más información y apoyar este esfuerzo. Como parte de nuestras políticas en materia de economía, estamos promoviendo, entre otros, el tema del voucher sanitario que propone nuestro partido. Por favor, acompáñenos a ver este video con el que estamos promoviendo las propuestas políticas del partido. Y nos acompaña hoy Asael Polo. Bienvenido, Asael. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Es un placer estar aquí con el Partido Libertario y es un gusto poder saludar a ustedes y a toda la audiencia. Muy bien. Asael es un economista del UNAM y hoy nos va a platicar acerca de cómo funcionaría ante la problemática que tenemos el día de hoy de no tener un sistema de salud público eficiente. Nos va a platicar sobre cómo funcionaría en nuestro partido, en nuestro México como libertario. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre esto? Claro que sí, Rodrigo, y es bastante interesante este tema. Y esto surge a raíz de los comentarios que hace algunas semanas el subsecretario de Salud, López Gatell, infundió en una mañanera al decir que los consultorios adyacentes a las farmacias tenían dolencias para poder tratar algunas enfermedades, sobre todo agudas o crónicas para el paciente mexicano. Pero es bien sabido que la historia de México es conocida. Hay usuarios insatisfechos de los servicios de salud pública, clínicas y hospitales saturados, hay falta de médicos capacitados, escasez de medicamentos, condiciones de trabajo para los trabajadores de la salud y también una infraestructura y tecnológica inadecuada en primera instancia y obsoleta que no cumple con los estándares actuales. Es cosa que no menciona en esa misma mañanera el subsecretario. A principios de este año, el gobierno federal anunció un plan de salud federal que prometió cerrar la brecha de atención médica para los que no tienen seguro social, pero hemos visto, Rodrigo, que este tipo de proyectos tardíos e ineficientes surgen cada año y cada 6 años. No es nada más, no es un problema que derive principalmente de este gobierno, sino también de los anteriores. Más allá de atender lo básico, hay límites para conseguir buenos servicios de salud, pero afortunadamente entre nosotros están surgiendo personas que saben escuchar las debilidades del país e innovar la solución de problemas. El próximo año marcará 4 décadas de esfuerzo infructuosos que hoy se pagan con un alto precio, siendo también las consecuencias más graves en enfermedades incurables y discapacidades que han provocado cientos de miles de muertes. Nosotros hemos visto con mucha frecuencia algunas manifestaciones que se han hecho incluso en el aeropuerto porque hay desabasto de medicamentos, sobre todo para estos niños con cáncer. Es algo que me parece oprobioso y que tiene que ya darse una solución de inmediata. El problema fundamental de todo esto es que la construcción de un sistema de salud integral de bienestar no se ha abordado sobre la base del amplio consenso de las repúblicas. El ejemplo más reciente es la transición fallida del Seguro Popular al llamado INSABI, y esto nos debe de llevar a pensar seriamente en cómo avanzar hacia un sistema global capaz de asegurar el mismo nivel de impacto y disfrutar de nuestro más amplio acceso a la salud como mexicanos. Por su parte, la encuesta de salud resume que está ya perenne en crisis esta afirmación. Para 2021, y escuchen audiencia estos datos, solo el 40% de la población necesitará atención en establecimientos públicos. Es decir, solo 4 de cada 10 están yendo a estas instituciones públicas. Desagregados por sexo, según la encuesta, los datos muestran que el 42% de las mujeres que recibieron atención médica para sus necesidades la recibieron en establecimientos públicos, mientras que para hombres solo fue el 37%.
Además, esta encuesta, que es la encuesta de Ensanud, informó que el 25% de la población del país recibe atención en establecimientos médicos privados, además de que el 18% recibe esta atención en establecimientos cercanos a farmacias, que son estas farmacias adyacentes o estas farmacias que están anexas a los consultorios. Si sumamos los dos ítems, la cifra es que el 43% de la población del país recibe atención en clínicas privadas, no en públicas, como lo afirma el subsecretario, lo que es un indicador superior a la atención del sector público. Sobre todo esto es interesante señalar que 1 de cada 3 pacientes que acude a una clínica privada lo hace en farmacias cercanas a la práctica, que son estas llamadas CAF, son los consultorios adyacentes a las farmacias. Este fenómeno de CAF ha sido estudiado durante varias décadas, incluso con sus puntos negativos. Cuanto menos, los CAF es una alternativa para los pacientes que buscan la atención de primer nivel. Por otra parte, los pacientes con productos grandes en estas farmacias de esquina no tienen la posibilidad, por una parte, ¿no? Los pacientes también acuden a las CAF por 2 motivos. Estos son esenciales y vale la pena mucho recordarlos, ¿no? En primera, por comodidad, a la cercanía de su domicilio, y en segunda, por precio. Es una actividad del mexicano o del paciente mexicano muy común y recurrente. Entonces, para acceder a la atención médica, los pacientes deben acudir a su clínica correspondiente en términos de salud de instituciones públicas. No importa lo lejos que vivan, en esa misma clínica es el único lugar donde la gente puede obtener sus medicamentos, ya que la receta no se puede surtir en otra clínica ni en ningún otro lugar. Y esto vamos a sumarle que a veces ni esos medicamentos los pueden proveer esas instituciones de salud. Basta decir que hay demás videos en redes sociales sobre cómo la gente está desesperada por buscar por buscar un medicamento que ayude a mitigar o en su caso ayude a reducir los efectos de alguna enfermedad crónica degenerativa o de alta especialidad. Para mí es algo completamente fatídico y que me genera mucha tristeza. La controversia también ha crecido y lo que vemos reflejado también en la misma encuesta de Ensanud es exactamente la decisión que toman las personas a acudir donde reciben la mejor atención. En este punto, está claro que el gobierno no ha logrado diseñar o rediseñar un nuevo sistema de salud, lo cual nos abre la posibilidad de reformas al sistema de salud con una innovadora política pública que quiero explicar en el siguiente punto para dar inicio a esta exposición. Para todos estos problemas, es necesario y urgente cambiar el sistema de financiamiento del sistema de salud pública a fin de construir un sistema de atención médica de calidad que responda a las necesidades de la población mexicana. En varios lugares y países ya aplican este sistema que se llama voucher de salud, como Suecia y Dinamarca, que son los países que se destacan por sus resultados. Todos ellos abandonaron su viejo sistema de financiamiento y adoptaron el esquema de voucher. Los resultados han sido sorprendentes. Los pacientes salen mejor preparados, el personal de salud mejoró sus percepciones y los recursos también se hicieron más productivos. Tradicionalmente, los gobiernos mandan recursos a los hospitales, es decir, a la misma oferta. Les asigna un presupuesto para cubrir los costos de personal y mantenimiento, pero este sistema de subsidios a la oferta también ha generado muchos problemas de corrupción, violencia, sindicalismo, algunos problemas de inconformidad, han generado huelgas, han generado paros y se descuida la función esencial de la medicina. Cuando un hospital vive directamente del subsidio del gobierno, automáticamente se empieza a degenerar desde el primer momento en que recibe la bolsa de dinero. Este es el error que se necesita comprender perfectamente para no seguir desperdiciando los recursos. Entonces, el proceso degenerativo de una institución subsidiada trae también como consecuencia que dicha institución se vuelva dependiente del gobierno, pierde su iniciativa y se mueve sabiendo que debe hacer lo que indique la gente que le subsidia. La institución subsidiada también termina por subordinarse al poder político en turno, eso está más que claro. La pérdida de iniciativa, la subordinación, la dependencia de los dineros gubernamentales. Esto conlleva otros fenómenos como son la alta burocratización
el desvío de fondos, como en el caso del INSABI, y ojalá y tengamos tiempo de platicar más sobre esta cuestión del INSABI y lo que pasó con el INSABI y el IMSS en términos de administración. También conlleva el autoritarismo, la deserción y los altos costos para lograr tratar una enfermedad. Entonces, incluso aguda, ¿no? Ya ni decir cuando se trata de una crónica o de una de alta especialidad. Hoy en día se puede ver que atender a un paciente en el IMSS o en el ISSSTE cuesta más que si se lo hubiera enviado a un hospital privado en Estados Unidos con todos los gastos pagados, inclusive si es de inversión privada. Entonces, para esto se debe corregir el error de que el gobierno subsidie directamente a la oferta. Los centros de salud y hospitales no deben vivir directamente del erario. Si no se corrige ese punto, es imposible hacer que funcionen adecuadamente y se incurre a estos errores que son básicamente ya tradicionales en el sistema de salud público mexicano. Entonces, el sistema de vouchers, o también llamado cheques de salud, consiste en que el gobierno subsidia la demanda en lugar de la oferta. Es un cambio de los flujos financieros, pues el dinero ya no se envía a las instituciones públicas de salud, sino a los pacientes o a los padres de familia, para que ellos sean los que decidan colocar el dinero en la institución pública o privada de su preferencia. Este tipo de vouchers es más conocido por su administración en términos de educación pública, pero también pueden ser bien aplicables en salud. Incluso en Suecia hay otro tipo de mecanismos de políticas públicas que se utilizan para personas ya longevas y estas puedan intercambiar este cupón en algunos asilos de su preferencia, sobre todo privados, porque los atienden de mejor forma y ha sido bastante eficiente, ha sido muy productivo para ellos y reciben mejor atención que si estuvieran subsidiados por el mismo gobierno. Entonces, pero en términos de salud, los pacientes estarían pagando la consulta, pero no les cuesta de su bolsillo, porque este cheque se los entrega gratuitamente el gobierno. Es decir, el cheque o bono de salud es un documento intransferible que solo sirve para pagar la enfermedad o parte de ella. Es decir, no se puede canjear, digamos, en la tienda o en la cantina, como muchos podrían pensar. Únicamente en una institución de salud lo puede hacer válido y lo canjea por dinero constante y sonante en una cuenta del gobierno. Pero para que funcione eficientemente el sistema de vouchers es necesario tener los siguientes puntos. Y me gustaría que aquí pongamos cierta énfasis porque son importantes. Si puede haber alguna discrepancia, aquí lo podemos resolver. Uno de los primeros puntos es que no debe de haber un vínculo financiero entre el gobierno y el gobierno y la institución pública que va a otorgar esta atención médica. Otro es que las instituciones de salud deben vivir de lo que paguen los pacientes por concepto de consultas. Otro punto es que los pacientes que reciben su voucher de alguna oficina de gobierno o de algún banco esté designado por el mismo estado. El voucher también es gratis, es decir, lo vamos a poner así en estos términos coloquiales porque nada es gratis, como bien nos decía el gran economista Milton Friedman, ¿no? El paciente no contrata o no contrae ninguna deuda, es un sistema de gratuidad, pero con un subsidio a la demanda, ya no a la oferta. Entonces, el personal también del hospital o consultorio debe decidir cómo distribuir estos ingresos, sean en sueldos, sean en mantenimiento, sean en laboratorios, sean en biblioteca para poder seguir capacitando a su personal médico, etcétera. Otro de los puntos importantes es que el voucher debe ser entregado por el gobierno cada mes, porque de poco serviría que el voucher se entregue, no sé, cada año. Con el recibo de pago que da a este sistema de salud, el paciente rescata el voucher al siguiente mes y puede hacer frente a una posible eventualidad si se llegara a enfermar. Otro punto también a destacar es que se debe dar autonomía a las instituciones de salud para que por sí solas determinen sus nuevos planes y también sus programas de atención y los modifiquen sin necesidad de pedir autorización a la Secretaría de Salud Pública. Otro punto es que los médicos de cada consultorio u hospital deben decidir la contratación de su nuevo personal. No deben de ser coaccionados en este concepto por el gobierno. En otro punto, también el personal de cada institución debe decidir si continúan o no sindicalizado su personal. Eso es muy importante. También los responsables de cada sucursal deben de tener el derecho de comprar el dicho inmueble, si es que en dado caso se llegara a privatizar algún hospital que pertenezca al gobierno.
En caso de no comprarlo, seguiría siendo propiedad del gobierno, evidentemente. Ustedes disculparán ahí el pleonasmo, ¿no? Otro punto también es que los administradores deben decidir si siguen afiliados al IMSS, al ISSSTE o a una institución privada de salud. Yo les diría que el INSABI, pero el INSABI prácticamente está desaparecido, o mejor dicho, lo absorbió el IMSS, porque tienen problemas financieros tan graves que terminó con su práctica disolución. Pero para todo esto, el fundamento teórico para sostener es mejor establecer un sistema de subsidios a la demanda en lugar de a la oferta, radica que en esta forma se genera un sistema de mercado. Eso es importante. Es decir, los pacientes se convierten en clientes y los consultorios o hospitales se convierten en una empresa que debe de satisfacer las necesidades de salud. Esta relación de paciente-servidor es la clave que hace que un oferente trate de dar el mejor producto a su cliente. Son como unas reglas básicas en teoría económica. Si el oferente trata de dar lo mejor lo mejor en la forma que obtiene el cheque o la paga del cliente, o si el oferente descuida a su cliente, corrige el riesgo de perderlo, por una parte, y se queda, digamos, sin comer, ¿no? Pero si logra satisfacer los gustos del comprador, puede tener las mejores ganancias. Así como funciona el mercado, también puede aplicar en el sistema de salud. Son reglas básicas de la teoría económica, pero que son bien aplicables y sustentan teóricamente una política de este índole. Es fácil también ver que al aplicar el sistema de voucher o bono de salud al consultorio o hospital, será la primera entidad preocupada en que no haya una mala atención en primera instancia. Hoy en día, como ya lo comenté hace un momento, 6 de cada 10 pacientes prefieren un sistema de atención como lo son estos consultorios adyacentes a farmacias. Los claros ejemplos son consultorios como el Dr. Simi o farmacias del ahorro, ¿no? Que ir al IMSS o al mismo IMSS. Entonces, se puede incrementar este índice significativamente con una política pública así. Además, por efecto de competencia, todos los consultorios tendrán este interés de dar la mejor atención posible. Algunas ofrecerán más énfasis en ciertas especialidades y otras, digamos, a investigación o a laboratorio, ¿no? Por dar un ejemplo. También se les debe de dar la libertad de poder modificar los planes y programas a fin de que estos consultorios den lo mejor de acuerdo a los recursos humanos que poseen. Incluso habrá algunos consultorios de hospitales que comprendan la importancia de que los pacientes manejen perfectamente con cuidado su cuidado personal adecuado para no recaer en la misma enfermedad. Esto sucede muchísimo en Dinamarca, pero ya es una cuestión más cultural. Veamos, entonces, por otra parte, no se puede prever los resultados de un sistema competitivo porque depende de las necesidades, gustos y preferencias de la demanda. Como puede verse, es posible cambiar también el sistema de financiamiento del sistema de salud público y mantener la gratuidad de la salud, porque aquí muchas veces se le ha interrogado este tipo de políticas que es una privatización masiva, pero no es así, es simplemente una reconfiguración del financiamiento. Esta reforma también al sistema de financiamiento a la salud puede inducir y llevarnos a resultados importantes y sorprendentes, pues permite aprovechar también el talento personal médico que tenemos aquí en este país. Entonces, ya para dar mis conclusiones, lo vamos a decir rápido, ¿no? El sistema de vouchers puede diferir en su funcionamiento porque puede ser explícito, emitido como un cupón o como tarjeta electrónica que el usuario canjea por dinero, o implícito, que el proveedor cobre después de que un usuario se dé de alta en un servicio de salud, o puede actuar como un reembolso al usuario o un pago al proveedor por el número de personas atendidas. No hay un modelo único de vouchers, eso está más que claro. No obstante, en los sistemas implementados se pueden encontrar de manera recurrente tal vez las siguientes características. Una de las más concurridas es que tienen como objetivo cubrir servicios específicos. No es dinero en efectivo ni transferible. Eso debe de quedar bastante claro, porque sí puede surgir esta duda de que si a mí como persona me dan este voucher, yo puedo utilizarlo para cambiarlo, digamos, por unas cervezas. No es el caso. Estos simplemente se deben de cambiar por el servicio específico, en este caso, por un servicio de salud. Otro punto es que también pueden cubrir el costo total o una parte del servicio. Pueden surgir algunas dudas sobre este punto, las podemos tratar más adelante.
Otro punto es que puede ser general o focalizado. Para mí lo primordial es que se siga esta ley del subsidio, que sean focalizados y sean temporales. ¿Por qué? Porque si no es focalizado, tú le puedes estar otorgando esta gratuidad a personas con un nivel de ingresos alto, es decir, a las personas ricas, como está pasando en este momento con los programas que imparte el gobierno federal. Y focalizado porque tienen que ser especialmente a las personas que necesiten este tipo de atención, a la persona enferma, no a otro tipo de personas, porque nuevamente estaremos incurriendo en un mayor presupuesto o en un entorpecimiento de este tipo de políticas. Otro punto es que no hay monopolio del gobierno en la provisión, lo deben de hacer los mismos privados y esto deriva de una alta competencia que sería entre consultorios de hospitales. Otro punto es que el valor monetario puede diferenciarse por el nivel de ingreso. Y esto con frecuencia se aplican a vales con mayor valor a individuos de grupos sociales desfavorecidos. En otras palabras, reiteramos en que una política así debe ser nuevamente focalizada. Otro punto también que existe es que pueden existir restricciones estrictas para su canje, pero ya son cuestiones más administrativas, ¿no? Entonces, en todo caso, la implementación de un sistema de vouchers con las características anteriores supone el funcionamiento de un mercado competitivo y la capacidad de los usuarios para hacer una elección razonable, es decir, evaluar el servicio, aunque este no sea encontrar bienes o bienes de consumo con su frecuencia. Por el lado de la oferta, puede haber un efecto de selección intencional digamos, de pacientes rentables o un efecto transitorio, ¿no? Dependiendo también de la disposición a pagar de sus familias y del éxito que tengan en obtener un mejor sistema, en este caso de salud. Pero la realidad es que un sistema integral de atención a la salud con la capacidad de brindar estos servicios oportunos y de alta calidad requiere de inversión privada y no será posible sin una reforma, en este caso fiscal y en términos de salud, que nos pueda conllevar a esto, ¿no? Por ello, pues ya para terminar, el Ejecutivo Federal debe emplear, por lo menos en los 2 años que le restan de gestión de esta elaboración, de una reforma que le dé los medios para sentar, digamos, las bases de un nuevo orden y le permita que lo suceda, tiempo para avanzar en esa dirección. En ese sentido, si bien un sistema de voucherismo de salud puede sonar bastante lejano, bien podríamos empezar a asentar esas bases para un caso de éxito de la política pública, casi asegurado en el largo plazo, y como lo han demostrado algunas naciones como Dinamarca y Suecia, sobre todo de ellas dos, ¿no? Y seguir pensando en un sistema que potencie la imagen de las instituciones por encima de las personas, que podría ser, en otros casos, un lamentable fracaso. Muy bien. Perfecto. Muy bien, yo tengo una duda muy interesante. Bueno, yo me presento, soy Rodrigo Salazar y fui agente seguro durante un tiempo considerable. Supongamos que hay un medicamento súper caro, real, que vale 50 millones de pesos. Dices que esto tendría que ser focalizado, o sea, únicamente a las personas que más lo necesitan. Perfecto, te lo creo. Así es. Esto filosóficamente tiene tiene una coyuntura que es el trato desigual ante la ley. Ahora, te voy a poner un caso hipotético. Supongamos que hay un límite en el presupuesto de cuánto puede gastar una persona rica y en cuánto puede gastar una persona pobre. Claro. Te preguntaría, si esos límites son desiguales y a lo mejor la persona rica, entre comillas, que gana, no sé, 1 millón de pesos al año, ya para México sería rica, y su hija o hijo le sale con esta enfermedad rara que únicamente necesita este medicamento de dosis única, tardaría más de 50 años en pagar este medicamento porque el subsidio sería completamente desigual. Claro, lo vamos a llevar tal vez a un terreno más agresivo de solamente plantear un voucherismo. Hay 3 planes de aportación privada. No lo estamos tal vez incorporando a la exposición porque esto conllevaría tal vez un tema que daría para hablar
todo el día, ¿no? Porque es importante hablar de estas cuestiones de salud. Pero estos tres planes de aportación privado sobre todo se ve en el sistema de salud de Singapur. Y no estoy diciendo que con eso se tenga, nosotros estemos en las mismas condiciones, pero utilizan mecanismos de fondos públicos para hacer frente a este tipo de cuestiones. Uno de los primeros se llama Medifund. Este sistema es un fondo público que utiliza los recursos recaudados mediante impuestos y está dedicado a servir como red de seguridad para quienes se encuentran en una situación, digamos, financiera delicada que les impida pagar por los servicios médicos. Entonces, este sí garantiza digamos, la universibilidad y requiere un estudio. Ajá, perdón, y requiere un estudio de la situación financiera del paciente. Hay otro sistema que se llama Medisap. Este sistema es un plan, este es un plan obligatorio y sirve para que cada individuo o familia tenga un fondo privado que cubra las posibles necesidades, como un seguro, digámoslo así, ¿no? Y estos pueden traer a consecuencia de una hospitalización, tal vez una cirugía o diferentes pruebas con especialistas. Esta se compone de aportes obligatorios que realizan los trabajadores y las empresas en las que trabajan. Esto a modo de retención, como un complemento salarial. Por tanto, cada trabajador y su familia van aportando dinero a su fondo y cuando se necesita esta atención médica, el servicio realiza con cargo al fondo del paciente. Y un tercero es el Medishare. Este plan es un fondo nacional reservado a cubrir situaciones catastróficas o algunas situaciones excepcionales o enfermedades crónicas a lo largo de la duración no cubiertas por el mismo Medisap. Entonces, en cualquiera de estos tres aportaciones privadas podemos encontrar la respuesta a lo que nos estás planteando. En este caso, nos vamos por el sistema de Medisap, que es un plan obligatorio, pero como bien lo estamos planteando aquí, debe de ser desde un fondo privado que cubra las posibles necesidades de la enfermedad. Como lo decías, puede ser crónica o degenerativa, que no alcancen a cubrir básicamente ese presupuesto. Ok, muy bien. Otra pregunta. IMSS e ISSSTE son, en términos de mi visión, son como aseguradoras que se hacen cargo de dos riesgos financieros que son jubilación y salud. En el caso del IMSS, particularmente el IMSS, porque es donde la mayoría de las personas está, el 60% de su presupuesto está ocupado para el pago de pensiones únicamente. ¿Cómo le harías para separar el financiamiento del IMSS sin afectar a los jubilados hoy? Híjole, si esta sí es una pregunta de carácter bastante técnico. En primera, porque tenemos que recordar que los jubilados y el pago de pensiones es una bola de nieve que tarde o temprano va a explotarle a algún gobierno. No, tal vez ahorita nos vamos a salir un poquito del tema de salud, pero, y lo voy a decir con muchísima honestidad, tal vez podría convertirse en el problema en términos de política fiscal más grave del país. Tal vez no revienta todavía no le estrella esta bola de nieve a algún gobierno, pero sí tenemos que estarlo mirando de reojo. Entonces, desde ahí la configuración en términos de estas pensiones debe estar tratada sobre una administración fiscal, sobre todo, no tanto por parte de estas instituciones públicas. Sería complicado o sería muy arrogante de mi parte ahorita tratar de darle esa solución, pero para poder en primera hacer esa diserción entre los jubilados y las altas pensiones que tiene IMSS o ISSSTE, pues sí debemos de recurrir sobre todo a una reestructuración de estas pensiones, como bien se hizo en una reforma por ahí de los 90s. Es complicado, la verdad es complicado, porque en ese momento se crearon las IFORES, se crearon estas AFORES para poder mitigar este problema de longevidad, de este problema de demografía entre las personas, pero, híjole, podríamos tal vez utilizar un mecanismo semejante para cuando, digo, es que ya nos encontramos en un problema así, pero ya es importante empezarlo a reestructurarlo, a planificarlo y a ejecutarlo, porque en algún momento, como lo decía, esta bola de nieve nos va a explotar y cabe señalar que, que este tipo de gasto no se puede ya modificar
como lo es también el pago de deuda. Entonces, híjole, sí es un poco más complicado el tema, es necesario hacerlo, pero podríamos tal vez utilizar el ejemplo que se hicieron con las IFORES en su momento. Sí, bueno, es que esto es, bueno, para ponerte en contexto, o sea, suponiendo que nosotros como Partido Libertario estamos en contra del aumento del déficit fiscal y del gasto público, pues se trata, esta pregunta iba más encaminada a cómo le harías con el recurso que ya tienes, cambiar esta estructura, este refinanciamiento del sector salud, dado que únicamente tienes de 100 pesos que tiene el IMSS, 40 los podrías destinar a salud. ¿Cómo le harías para 40? Para que con esos 40 poder ofrecer salud al 100 o 130, porque recordemos que en México hay personas que no están afiliadas a NII por diferentes motivos. Pueden ser trabajadores informales, que están dentro de empresas que no pagan sus impuestos, o pueden ser que sean autónomos, o pueden ser que sean, autónomos, aquí es que acabo de ver en España, pero serían independientes, o simplemente son personas que no tienen acceso a trabajos formales, ¿sí? Sobre todo yo veo una posibilidad A lo que iba, espera, a lo sí, que sí, iba claro. es que tu población no es 100, es 130, porque hay 30 de que el gobierno, con esto del IMSS Bienestar, quiero darle seguridad social a quien no paga, entonces tú tienes únicamente con 40 darle seguridad social, no a tu 100% de población, sino a 130, porque de gente que no colabora. O sea, sería financieramente inviable para otorgar salud en México. Así es. Mira, entonces, vamos a caer tantito en el planteamiento teórico. Esto tal vez yo lo veo más como el aumento de una base tributaria. Y cuando hay un aumento en la base tributaria, inexorablemente las personas deben de estar dentro de un régimen o del yugo de la ley, ¿no? Para poder hacer sus contribuciones al Estado. Pero para que esto suceda, debemos de tener un sistema de recaudación simplificado. Por ahí, entre liberales se habla mucho como de un puesto único o un puesto plano, que es el llamado flat tax, ¿no? O en otras palabras, ¿no? También hacer más dóciles el pago de impuestos con el objetivo de que las personas tengan este incentivo a poder pagar los impuestos. Por ahí hay esta llamada curva de Laffer nos explicaba, ¿no? Que a un mayor gravamen de las tasas impositivas, hay una menor recaudación. Y esto es muy comprobable y está documentado económicamente, sobre todo hay por ahí en el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos. Y por otra parte, también nos dice que una caída en los impuestos que les cobras a los mismos contribuyentes genera este incentivo a que ellos paguen y puedan colaborar productivamente dentro del yugo de la ley con este aparato de tributación. Entonces, esa podría ser tal vez una inclusión financiera para que no se, digamos, no se esté utilizando recursos de los que sí pagan para los que no pagan. Entonces, con esa inclusión tributaria podríamos hacer frente a este problema de presupuesto. Pero nuevamente, recamos en que es una cuestión un poco teórica, debe de tener una discusión, la discusión debe de ser muchísimo más amplia, la estadística y la evidencia empírica debe de ser más discutida, sobre todo por nuestros representantes políticos. Desafortunadamente, y para todas estas circunstancias, poco se habla. Se ve más por las próximas elecciones que por tratar de dar soluciones a problemas tan graves como la salud o problemas tan graves como la desaceleración económica que nos conlleva a no darle salud y atención médica al mexicano. Okay. También planteaste que para que este sistema de voucher funcione, el gobierno no tiene que subsidiar la demanda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que Sí, dijiste? claro.
pero que Claro. no puede ser el que pague directamente, sino que sea a través de un intermediario. Así es como lo entendí yo. Lo que debe hacer el gobierno es emitir estos vouchers y estos cupones. Se los debe de dar directamente al paciente, no sé, al paciente, al alumno, a los padres de familia, al tutor, digámoslo así, si no se puede Vamos a hacer dejar un cargo. poquito Ujú. para que te quede Claro. como paciente y tu Entonces, tutor en casos menores. este cupón o este voucher debe ser únicamente transferible por dinero, porque como ya lo comentábamos, transferible, perdónenme, transferible por el servicio que pueda otorgar tal vez un hospital o una escuela, porque en caso de que sea intercambiable por dinero, podría generarse un mercado secundario, ya que es lo que voy, es que pueden haber personas irresponsables que yo voy a utilizar el voucher y en vez de otorgárselo tal vez a mi hijo para que lo pueda intercambiar y ser acreedor a la escuela de su preferencia, se lo pueden gastar en vicio. Y vaya, tenemos una cultura Sí, financiera que ese está asunto. sometida a eso. Entonces, es estrictamente el cupón o voucher intercambiable por el servicio que se va a ofrecer. Una vez que la institución, ya sea de salud o de educación, reciba este voucher, ellos sí van a tener la posibilidad de poderlo cambiar por dinero ante alguna comisión gubernamental. De esa forma ellos ya podrán refinanciarse o hacer uso de los recursos de la manera que más les convenga. Pero sí, lo primordial es evitar este mercado secundario. Muy bien. Mira, aquí tengo mi experiencia personal. Hace un mes me enfermé. Híjole, lo siento mucho. Sí, no, no te preocupes, no fue tan grave. Fue una enfermedad que nos puede pasar a cualquier mexicano. Como las otras infeccias, a cualquier mexicano le puede pasar. Claro. ¿Sí? Yo soy como el 40% de los mexicanos que prefiere un hospital privado. ¿Sí? Yo no soy rico, Ujú. yo para nada rico, o sea, yo no tengo unas cantidades ingentes de dinero. Y me fui a un hospital privado y este hospital, bueno, esta semana que estuve en el hospital, me costó 100,000 pesos. ¿Sí? Hoy día ya existe todo esto que tú nos planteas, ya existe una infraestructura que podríamos aprovechar para subsidiar la demanda. ¿Quién pagó estos 100,000 pesos? Mi seguro médico. Afortunadamente yo tengo, por ser agente de seguros, tengo esta cultura de asegurarme. Yo estoy sobreasegurado y a mí me gustaría plantearte la idea de que en vez de subsidiar directamente la enfermedad, subsidiar los seguros médicos de gastos médicos mayores o menores. ¿Sí? ¿Esto con qué objetivo? Como te planteé hace ratito, tienes muy poquito dinero para el 100% de tu población. ¿Sí? ¿Qué pasa? Claro. Financieramente hablando, si tú tienes una cultura de el 10, 5, 10, 20% de tu presupuesto lo destinas a seguros, ese dinero, ese presupuesto o ese dinero que tú pagas como prima de seguros, se convierte en una promesa de dinero futuro. Claro. ¿Sí? ¿Y qué pasa con este dinero futuro? Que a través de muchas matemáticas se convierte en negocio y generas una mutualidad muy grande. Entonces, si en mi planteamiento, yo es algo que estoy planteando, si se subsidiara el seguro de gastos médicos mayores, no solamente que fuera deducible, sino que se eliminara el impuesto del IVA del seguro de gastos médicos mayores y todavía fuera un subsidio en donde tú agarras una parte del presupuesto del IMSS, por decir una institución, esa parte, este recurso, una parte todavía destinarla a este subsidio. ¿Tú cómo lo ves? Porque, mira, al hospital le vale si le paga el gobierno, si le paga la persona o si le paga, bueno, la persona, el paciente o le paga un seguro, le vale. El dinero es Claro. dinero. ¿Tú cómo ves esta propuesta que yo había planteado en otro podcast? Precisamente, Rodrigo, nos estás hablando de cómo opera el sistema de salud de Singapur. Esa es la forma en que ellos se han convertido han convertido su sistema de salud como el más importante del mundo y el de mejor eficiencia. Es el que básicamente planteabas hace el rato, es el sistema de Medisab,
lo, lo vuelvo a comentar, ¿no? Este sirve para que cada individuo, familia, tenga un fondo privado que cubra las posibles necesidades que puedan tener consecuencias de una hospitalización, ya sea en este caso una cirugía, diferentes pruebas con especialistas. Entonces, este se compone, como bien lo comentas, por aportes obligatorios que se le obligan a los, bueno, digamos así, se le hacen a los trabajadores y a las empresas en las que trabajan a modo de retención o complemento salarial. Por tanto, cada trabajador, como bien dices, y su familia va aportando dinero a su fondo y cuando necesita atención médica, el servicio realiza con cargo al fondo, al paciente. Es básicamente lo que nos comentas. Es un buen sistema, así lo aplica y lo opera Singapur y se han convertido en los mejores en ese rubro. Para mí sería lo ideal. Es muchísimo más agresivo que un voucher de salud y eso debe de quedar muy claro. Pero para poder realizar este tipo de configuraciones en temas de políticas públicas, sí debemos, a mi consideración, empezar con otro tipo de cultura como lo es el voucher para empezar a encaminarnos a algo más agresivo en términos de iniciativa privada. Que estoy completamente de acuerdo, sí. Ok, muy bien, esa era mi duda. Nada más que en Singapur pasa algo curioso. Es un fondo que manejan como inversión y se va acabando muy rápido. En cambio, el seguro, hay seguros que tienen renovación del seguro. Entonces, en caso de una enfermedad catastrófica, por ejemplo, COVID, se pueden gastar hasta 14 millones de pesos, cáncer, cualquier cosa que tú quieras, Uh -huh. eso se vuelve, o sea, el fondo ese que tú comentas de Singapur se acaba. Entonces, tiene que entrar un rescate por parte del gobierno. ¿Sí? Entonces, eso Sí. para mí, este modelo de Singapur es muy bueno, me gusta a mí bastante. Sin embargo, siempre, en caso de que se acabe este fondo, entraría un rescate del gobierno. ¿Y esto qué es? Aumento de gasto público, que es financiado por impuestos, deuda o impresión monetaria. Claro, claro. Pero sí, ahí sucede, o sea, hay una buena administración de los recursos públicos por parte de Singapur. Estoy de acuerdo que los recursos son finitos, pero en este caso, casi el 33% de su presupuesto público está evocado a estas cuestiones de salud y educación. Difícilmente y con esta buena administración de su presupuesto, yo vería que se les acabe, a menos de que, como ya lo hemos visto aquí en México, llegue un presidente con ideas que van contrarias a ese sistema que han planteado y digamos, y ustedes perdónenme la palabra, se chingue el dinero en otras cosas, ¿no? Aquí teníamos también otros tipos de fondos de estabilización que los utilizaban para otro tipo de cosas como estos proyectos insignias como Dos Bocas, el Tren Maya o el AIFA, y derivaron precisamente de subejercicios que se hicieron al sistema de salud, subejercicios que se hicieron al sistema de educación, el aprovechamiento total de algunos fondos macroeconómicos como petroleros o algunas reservas que se tenían para desastres naturales o algunos desastres bélicos, lo utilizaron de esa forma y es en ese caso donde yo sí podría ver la posibilidad de que se acaben este tipo de fondos. Sin embargo, cuando hay una estricta administración financiera de los recursos públicos, lo veo un tanto difícil, incluso pues hay pocos casos en los países en donde este tipo de fondos pues hayan topado, pues se hayan quedado con la cubeta vacía. Ok, muy bien. Mira, aquí tenemos preguntas del Facebook. Neimi Ram nos pregunta, ¿política y económicamente es posible el no tener seguro social? ¿Un obrero con salario mínimo pudiera pagar una quimioterapia? Híjole, pues hay que ser contundentes con la respuesta. Digo, vaya, si no tienes ingresos o los ingresos suficientes, difícilmente tú puedes hacer frente a una enfermedad crónica o de alta especialidad. Entonces, es por eso que nosotros planteamos un sistema de voucherismo, donde las personas desprotegidas en términos financieros o se les focalice este tipo de subsidios a la demanda para que puedan acceder a un sistema de salud, en este caso para nosotros, de índole privada, y sean mejor atendidos que en un IMSS o un ISSSTE, que sabemos que las cifras son catastróficas y no han atendido bien. Por ahí yo lo comentaba en otros foros,
en el caso del INSABI, ¿no? Aquí dicen, es que ¿por qué ustedes lo quieren plantar por el lado del privado y por qué no lo hace el público, ¿no? Es que cuando se generó este INSABI, que precisamente era para personas que no tenían seguridad social, de un año a otro, de este año respecto al año pasado, dejaron de otorgar 81% de atención médica al paciente mexicano. Perdieron 26,000 millones de pesos nada más en puro presupuesto. Eso los llevó a la quiebra. Mejor dicho, no es de que los haya llevado a la quiebra, es que el mismo gobierno lo quiso desaparecer y quedarse esa lana, ¿no? Por eso es que nuevamente el INSABI ya forma parte de la administración del IMSS. Entonces, ustedes díganme, ¿no? Aquí tenemos los consultorios, estos famosos IMI, que sí otorgan a un costo, digamos, más barato que lo que nos puede costar la misma atención pública y más eficiente. Es por eso que por ese lado podríamos empoderar a la iniciativa privada con este tipo de propuestas de política pública. Pero sí, desafortunadamente, un obrero no podría pagarse en este país una enfermedad con un alto costo. Muy bien. Nos pone otra pregunta que dice, para obtener dentro de un gran gasto el mejor presupuesto, ¿sería posible licitar la salud pública? Perdón, ¿me repiten la pregunta? Voy. Dice, para obtener dentro de un gran gasto el mejor presupuesto, ¿sería posible licitar la salud pública? Licitar la salud pública para eficientar el gasto público. Quiero entender que así va la pregunta. Sí, yo creo que sí. Híjole, no es que yo esté completamente en desacuerdo con las licitaciones, pero suceden las malversaciones en este tipo en este tipo de infraestructura para otorgárselo a los privados. Hemos visto muchísimos casos de corrupción o de malversación de fondos en donde el gobierno tiene compadrazgos con algunos actores del ejercicio empresarial y se los asignan, digamos, con una licitación de antemano, ¿no? Con una licitación que sale, digamos, pública, pero a veces es como una cortina nada más. Entonces, no estoy tan de acuerdo que un sistema así sea el más eficiente. Yo sigo pugnando porque un voucherismo por la salud, en términos de mayor eficiencia en el gasto y mayor eficiencia en la atención médica, es más óptimo que un sistema de licitaciones, sobre todo por los casos innumerables de corrupción que hemos vivido. Hasta puentes se caen por ahí, ¿no? Ya vemos lo que pasa en el iPhone, y sí que le dan la licitación a una empresa privada y como esta no tiene una corresponsabilidad directa porque su amigo es el gobernante, se les atraviesa hasta un cerro para poder despegar un avión. Vaya, entonces sí, yo considero que es más óptimo este financiamiento a la demanda vía un voucher o cupón por salud. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si en determinado momento tu presupuesto que tienes destinado para este voucher no lo ejerces todo, no lo ejerces en su totalidad? ¿Qué harías para el siguiente año? Es que hay reglas en finanzas públicas, o sea, lo presupuestado en finanzas, lo que se te otorga debes de gastarlo. El gobierno no tiene que estar ahorrándolo o dejándolo para el siguiente año. Uno de los mecanismos que suelen utilizar o solían utilizar los otros gobiernos es que con el dinero restante generan estos fondos, algún fondo de estabilización o algún fondo que pudiera utilizarse para mitigar otros problemas. Aquí, por ejemplo, no sé, un fondo para poder otorgar un crédito empresarial a tal vez alguna persona que tenga que podría proponer una actividad novedosa para el mercado. Podrías otorgarle con ese dinero sobrante ese recurso. Sin embargo, tú como institución no te lo puedes quedar ni ahorrar. Lo primordial y una regla básica en finanzas públicas es que se vaya a un fondo. Desafortunadamente, pues aquí hay opacidad y a veces no sabemos dónde van esos desvíos. Aquí, por ejemplo, sucedió con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Donde se les otorgó, donde la Auditoría Superior analizó irregularidades por 28,000 millones de pesos. 28,000 millones de pesos
que no sabemos dónde está, no se le ha como tal informado al INAE. Incluso dicen que ese dinero llegó a las arcas de personas que ya estaban muertas. Entonces, vaya, el gobierno no está para ahorrar. Debes tú de ser claro, debes de ser transparente con esos recursos y en mi caso, o como dictan las finanzas públicas, en este caso sanas y de buen equilibrio, es pasarlo a un fondo de estabilidad. No ahorrarlo. No, pasarlo a un fondo para el siguiente, Estabilidad. para gastarlo en el siguiente año. Exacto, y futuras contingencias. Eso debería, por ahí dicen, cuando hay, es como un seguro médico, ¿no? Yo tal vez ahorita estoy en épocas de vacas gordas, entonces ahorro y en el momento donde hayan vacas flacas, utilizo ese fondo para poder mitigar mis circunstancias o mis dolencias del presente. Eso es una regla que debe de seguir el gobierno, que se utilizaba. Sin embargo, esos fondos, como ya lo he comentado, ya los malgastaron para estos proyectos insignias o algunos proyectos prioritarios, sobre todo de programas sociales para las próximas elecciones. Sí, claro, mira, en México tenemos el caso del Fonden, que hoy tiene 7 pesos. De hecho, tiene un poquito menos de 7 pesos, pero ronda en eso. Sí, entonces, realmente yo creo que la institucionalidad mexicana puede hacer lo que quiera con las finanzas públicas. Entonces, incluso hasta un fideicomiso, como lo era el Fonden, que pues ahora el ejercicio del anterior pues no pasó nada, se ahorra, y lo gastó. Entonces, para mí, desde mi punto de vista capitalista, es que aunque lo blindes, siempre van a buscar una manera de eliminarlo. Aunque por más blindado que esté, siempre buscan una manera de quitarte, de gastarlo. Desafortunadamente así es. Con una simple aplanadora en el Congreso de la Unión, tú puedes modificar un sistema de finanzas públicas, en este caso de fideicomisos, que venía operando de forma muy efectiva para el país. Desafortunadamente así es, porque se maneja el país en términos de política y no en términos de lo que dicta las estrictas leyes de la teoría económica. Pues muy bien, muchísimas gracias, Asael. Fue un gustazo poder platicar contigo. Realmente tenía muchísimas ganas de conocerte y platicarte, pues, estas ideas que yo tenía, que había platicado en el otro podcast, planteártelas, conocer tus propuestas y pues realmente ha sido un gusto de mi parte. Y pues nada, esto es, esto es un gran gusto para mí. No, hombre, Rodrigo, el placer es mío y muchísimas gracias por la invitación que me hacen ustedes y por la invitación que me hace el Partido Libertario. Igual yo ya contemplaba poder platicar en un espacio así y sobre todo para poder darle viabilidad a una propuesta política que yo veo muy atractiva para la sociedad, para poder difundir y explicar mejor este tipo de ideas y sobre todo para quitar este satanismo que a veces tiene la ciudadanía sobre cómo opera la iniciativa privada. Siempre se le ha considerado como un contrincante o como un actor que no vela por el mexicano, sino que quiere únicamente sustraer sus recursos. Pero bueno, con base a información, con base a investigación, podemos dar por hecho que las cosas no suelen ser así, con mis reservas, pero operan de mejor forma. El gusto es mío y les agradezco nuevamente que me hayan invitado a este espacio. Muchas gracias a todos los que hicieron presentes en la audiencia y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Partido Libertario MX y recuerden que el futuro es libertario. ¿Qué proponemos los libertarios para avanzar la agenda y los beneficios de la libertad? ¿Cómo impactarían estas propuestas en tu vida diaria? El ciudadano no quiere que le roben, le secuestren, le maten. En tal sentido proponemos desmilitarización de la Guardia Nacional, fortalecer la carrera policial y el derecho a defenderse.
En la economía el país sufre de impuestos excesivos y burocracia inútil, por lo que nuestra propuesta es impuesto único, menos burocracia para emprender, cero endeudamiento público, más empresas y mejores empleos. Salud y educación. Recibimos del Estado un sistema de salud y de educación ineficientes y de baja calidad. Proponemos para el ciudadano educación y salud mediante vales, donde tú decides, cómo tú decidas y con quien tú decidas. cada gobierno incrementa el tamaño del poder y la corrupción del Estado. En el Partido Libertario MX proponemos menos Estado, menos políticos, cero privilegios y cero corrupción. Energía y medio ambiente. La degradación ambiental va en aumento y los recursos se agotan. Por lo tanto, proponemos cuidar el ambiente fortaleciendo la propiedad privada sobre los recursos naturales y fomentando la libre competencia entre productores y tipos de energía. El futuro es libertario.